El don dato del día es muy especial porque se cumplen 47 años del mítico gol de tiro libre de Rubén El Chapa Suñé. Un chapazo directo al ángulo y a los corazones ceneices en un estadio de Racing repleto, testigo de la primera final directa de la historia entre ceneices y Millonarios en ese Nacional 1976. Un gol tan legendario que desapareció de los archivos televisivos por arte de magia por 4 largas décadas. Es ese gol fantasma que aún asusta a los rivales. Fue un calor insoportable aquel 22 de diciembre, en esa jornada. Una multitud, casi 70.000 personas colmaron el estadio. Ya había hinchas alrededor desde el mediodía. Y eso, el partido recién arrancaba a las 9 de la noche. Si Boca ganaba esta final, la primera en la historia que tenía ante River, el triunfo podía significar el bicampeonato para el equipo que dirigía el Toto Juan Carlos Lorenzo. Boca venía de ser del campeón metropolitano de ese año, le había ganado un desempate a Quilmes para quedar como líder de la zona A, mientras que River resultó primero en el grupo B. Con una definición jugada en su totalidad en Avellaneda, Boca eliminó a Banfield 2-1, después a Huracán 1-0. El primero en el estadio de Racing, el otro en el estadio Independiente, en la doble visera. Mientras que River derrotó 2-1 a Quilmes y 1-0 a Talleres de Córdoba en la Bombonera. Para el Ceneice, 14 triunfos, 3 empates y 3 derrotas en 20 partidos, con 30 goles convertidos y apenas 12 recibidos. Mastrangelo, el goleador, con 7 goles, y Feldman con 6, entre los 29 jugadores que usó el Toto. Volvamos a ese estadio de Racing, estadio colmado, como un coliseo romano ubicado en el sur del Gran Buenos Aires. 69.099 entradas vendidas, la hinchada de Boca ubicada en las bandejas altas, con los de blanco y rojo en el sector bajo. Boca iba con Hugo Gatti, Vicente Pernía, Francisco Sá, Roberto Mouso, Alberto Tarantini, Jorge Ribolsi, el Chapa Suñé, Carlos Beglio, el Totti Beglio, Ernesto Mastrangelo, Juan Taberna y Darío Feldman. Entraría en el segundo tiempo Marito Sanabria, el rival de toda la vida, con Filiol, con Meyes, Perfumo, que era el capitán, Pasarela, Héctor López, JJ López, Mostaza Merlo, Alberto Beltrán, entraría Victorio Coco después, Pedro González, Leopoldo Jacinte Luco y Pinino Más. Lo dirigía Ángel Labruna. Boca tenía una estructura combativa, defensiva, con una sólida defensa, un mediocampo de marca y esfuerzo, y con la capacidad, por supuesto, del Ever y el mendocino Feldman. Totti Feglio podía jugar a ras del piso y lo confiaba en el despliegue del ruso Ribolsi. Pero lo importante iba a ocurrir a los 27 minutos, en esa imagen que observamos, que después explicaremos toda su historia. 27 minutos del segundo tiempo, Daniel Pasarela le comete una falta al Totti Beglio cerca del área. El tiro libre para Boca, todo el mundo protestando. El árbitro Iturralde había avisado en la previa a los vestuarios de las nuevas instrucciones de la FIFA de que si había la distancia y el árbitro le daba la señal, podían patear. Y ahí es cuando el gladiador de Pompeya, con 29 años en el lomo, tuvo su gol más importante de los 36 que convirtió con Boca. Y su partido más glorioso de los 377 en la que supo utilizar la gloriosa azul y oro entre 1967, 1972 y 1976 y 1980. ¡Qué manera de arrancar su segundo ciclo y quedar en el mármol de la historia ceneice! Él había dicho, el Chapa, que antes de empezar el partido, el árbitro le había dicho a los capitanes, el Chapa y Roberto Perfumo, que no era necesario tocar el silbato para patear un tiro libre, que si había la distancia correspondiente se podía tirar. Y así fue como llegó el gol, que ya es leyenda. Nadie de River se paró por delante de la pelota y se fue hacia el ángulo. Mouso iba a patear y finalmente le soñé que le rompió el correte, que le rompo el arco. Nada pudo hacer el Pato Filiol. Y en las tribunas los ceneices se enloquecían, incluido un Rojitas allí que estaba en las tribunas. Los más memoriosos, los viejos hinchas de Boca, van a recordar un gol similar que se dio un año y medio antes, en el Estadio Monumental, en otro clásico. ¿Quién había hecho un gol parecido? Patota, Osvaldo Potente, a Filiol. Otro tiro libre ejecutado sin esperar el pitazo del árbitro y otro triunfo 1-0 para los de azul y oro. El tanto de tiro libre, y estas son imágenes que dirán, no se ve muy nítido, ¿cómo es que se puede dar esta filmación? Y bueno, es porque el tiro libre sorprendió hasta el director de cámara de la transmisión de Canal 7, y la cinta nunca se encontró. El gol legendario estuvo perdido en las pantallas de la televisión por décadas. Solo se mantenía por las fotos de las revistas como El Gráfico, Goles, y el relato oral para contar esa épica final.
La cinta se decía que fue regrabada de apuro con una nota en el canal, algo que ocurría muy seguido en Canal 7, que se perdió en un depósito, que la hizo perder el almirante Carlos Alberto Lacoste, muy cercano a Macera, en ese momento un genocida que manejaba la jefe de la Armada, hombre fuerte de la dictadura militar. Todas estas versiones, y hasta un gerente puesto por esas autoridades, que la hizo desaparecer debido a sus simpatías riverplatenses. Todas esas leyendas estaban allí, muchas hipótesis. Finalmente, 2019, luego un arduo trabajo de la Subcomisión de Historia del Departamento de Cultura, se encontró una cinta hecha sobre la pantalla de un televisor, con una cámara filmadora de 8 milímetros. Y se puso a filmar la pantalla. Esto lo hizo un hincha correntino que se le acercó a los historiadores del club. Y aunque la imagen se ve borrosa, como lo observamos, ese es el único registro. Y después de 40 años se pudo ver el famoso gol fantasma. La leyenda dice que se lo compró este coleccionista de Boca a un bostero que vive en Canadá, que el abuelo la había filmado en la tele para tener. El triunfo fue 1-0 para Boca, que festejó el bicampeonato y puso primera hacia la Copa Libertadores, que ganaría por primera vez al año siguiente. Estrella 34, título 20º local y 6º bicampeonato del club. Durante décadas fue el gol fantasma, ese chapazo que deambulaba por la memoria y los relatos orales de los eneises, hasta que se materializó para la alegría de todos en 2019. Y todo esto empezó un 22 de diciembre de 1976.